Pues nada, yo soy Fernando Antúnez Muñoz, soy residente tercer año del Hospital da Coruña y bueno, yo os traigo hoy este caso. Es un varón de 44 años, sin ninguna alergia conocida, no hipertenso ni diabético, no es fumador. El paciente es corredor de 1 hora diaria, 3 días a la semana, por el monte y trabaja de auxiliar administrativo. Como antecedentes traumatológicos, el paciente dice tener esguinces de repetición en tobillo izquierdo y una fractura por estrés en malleolo peroneo izquierdo en 2010, de la cual no hay nada registrado en la historia clínica, pero que aportaba el paciente como información adicional. Entonces, el paciente llega en 2012 a las consultas de traumatología por ese dolor en tobillo izquierdo que se desencadena tras 1 hora corriendo, pero dice que con el ejercicio físico que ha comenzado a hacer que tiene menos esguinces. La verdad que a la exploración física no tenía puntos dolorosos, una movilidad completa y sin ningún tipo de inestabilidad, por lo que en ese momento al paciente se le da de alta de las consultas sin ningún tipo de tratamiento mayores. No es hasta 2015 cuando vuelve a consultar por una agonalgia, que se resuelve con unas inyecciones de PRPs, y es en 2018 cuando vuelve a consultar por ese dolor en tobillo izquierdo, pero que en este momento ya es un dolor que comienza a la deambulación, pero que sobre todo es corriendo. En esta exploración física sí que ya tenía dolor a la palpación en la cara lateral del tobillo, anterior e inferior a malleolo peroneo, y esta es la radiografía que nos encontramos en ese 2018. Entonces, en ese momento se le explican al paciente las posibilidades que hay para tratar la patología que tiene y el carácter degenerativo de la misma, y sí que es verdad que el paciente en un primer momento no quiere ni pensar en la artrodesis, y él pone sobre la mesa la opción de realizar una artroscopia, y a pesar de que se le explica que esto es de carácter paliativo, que no va a tener un tratamiento curativo, en 2019 se pone al paciente en lista de espera para realizar esa artroscopia. En 2020 se le hace esa artroscopia de tobillo, se le hace una limpieza, una sinovectomía y una resección del conflicto anterior a las expensas del componente tibial. Pasados unas semanas, meses del posoperatorio, el paciente sí que tenía una mejoría en la movilidad del tobillo, pero en realidad el dolor había ido a más que el que tenía preoperatoriamente. Entonces, llegados a este momento, esta es la radiografía que tenemos en 2020 después de la artroscopia. Y nos surge la duda de qué hacer con este paciente. Ya es verdad que el paciente nos había dicho que no quería una artrodesis, pero tenemos que discernir entre la artrodesis y la prótesis de tobillo. Como ya se ha dicho aquí, con anterioridad, sí que es verdad que en el pasado abogábamos mucho más por la artrodesis de tobillo, por las malas experiencias que había habido con las prótesis de primera y de segunda generación, con los altos índices de aflojamiento, intentando buscar un poco artículos o revisiones que compararan las artrodesis con prótesis de tobillo de tercera generación. Encontré este artículo, que es una revisión, en donde sí que es verdad que encontraban como diferencia significativa unas mayores tasas de reintervención, como se ha dicho, pero que con unos índices de aflojamiento a los 10 años de entre el 75% y el 90%. Y nada que hablar ya, obviamente, de la biomecánica que se conservaba en la prótesis de tobillo, con la descarga para las articulaciones colindantes, y cosa que no pasa en la artrodesis de tobillo con la sobrecarga que vamos a realizar sobre las mismas. En este artículo también presentaban esta tabla que me pareció interesante, en donde clasificaban los tipos de artrosis de tobillo en función de la afectación, ya sea del eje en el plano coronal o en el plano sagital, de la afectación también ligamentosa y de los tipos de tratamiento a realizar, ya sea de artroplastia o de prótesis de tobillo, y los procedimientos concurrentes que habría que realizar en función de qué tipo de afectación tuviesen a mayores. Pero un poco yo quería centrarme en esto, en las indicaciones y contraindicaciones que hemos repetido ya, por lo que parece, 250 veces, y yo intenté buscar cuáles eran esos tipos de indicaciones, que sí que es verdad que la gran mayoría de los estudios que se han hecho hablan un poco de individualizar las indicaciones a la hora de poner una prótesis de tobillo. Pero todos hablan de ese paciente ideal, como se ha dicho, que es el paciente, un paciente que tenga más de 55 años, con una baja demanda funcional, que tenga un buen stock óseo, que no tenga problemas neurovasculares distales, que no esté inmunosuprimido, que tenga un buen alineamiento o que tenga una deformidad que en ese caso sea reductible. Y como contraindicaciones relativas en este artículo consideraban una edad menor de 55 años, como habíamos visto, un pobre stock óseo, pacientes que tengan comorbilidades como hipertensión, diabetes, que sean obesos, que tengan osteoporosis, que sean fumadores,
Y como contraindicaciones absolutas, en este caso, pues ellos ponían pues, la necrosis que se ha dicho del astrágalo, del cuerpo del astrágalo, que en función del porcentaje de afectación podría ser una contraindicación relativa o una contraindicación absoluta. Luego, como habíamos dicho, pues las infecciones activas, la incompetencia del deltoideo o deformidades que no son corregibles, pues neuroartropatías como la neuroartropatía de Charcot y luego pues problemas neurovasculares distales periféricos. Pero bueno, yo quería también buscar un poquito, porque este artículo que habíamos visto antes era de 2010 y un poco intentando buscar pues indicaciones o contraindicaciones algo más recientes. Encontré este protocolo de la artroplastia de tobillo, que es del 2019, es de la Sociedad Española de Pie y Tobillo. Y en comparación con el otro artículo que veíamos antes, aquí sí que ponían como indicación ideal al paciente con más de 50 años en vez de con 55 años como se veía en el otro estudio. Y a la hora de ver las contraindicaciones, ellos ponían la alta demanda física como una contraindicación relativa en vez de como una contraindicación absoluta que se veía en el otro estudio. El resto de contraindicaciones, la verdad, que eran bastante similares. En este mismo artículo también hablaba un poco de las indicaciones de los tipos de prótesis de tobillo y estas, pues a 2019 eran las prótesis que había en España disponibles de prótesis de tobillo. Y la verdad que no hay estudios que tengan una evidencia en donde haya una diferencia significativa entre las prótesis de 3 componentes y 2 componentes y entre las prótesis de polietileno fijo y de polietileno móvil. Sí que es verdad que teorizan con que las prótesis de 3 componentes tienen esa característica de posteriorización del astrágalo que podría ser beneficioso a la hora de tener pacientes con una subluxación anterior del astrágalo. Y con respecto a los polietilenos móviles, pues bueno, que pueden tener la ventaja de tener unas menores fuerzas de cizallamiento, que podrían tener pues unos menores índices de aflojamiento. Y en contraposición pues tendrían unas mayores tasas de posibles luxaciones o de pinzamientos. Hablando de las indicaciones, como se ha dicho, de la edad ideal para poner las prótesis en pacientes jóvenes, intenté buscar también artículos donde compararan la artroplastia de tobillo en pacientes menores de 50 años con artrodesis de tobillo en pacientes de menores de 50 años. Encontré esta review, que es del año 2020, creo que era. Y aquí, por ejemplo, en esta review no encontraban diferencias significativas a la hora de hacer reintervenciones ni a la hora de ver el porcentaje de complicaciones entre estos dos tipos de pacientes. Entonces, llegados a este punto, bueno, nosotros nos encontrábamos ya pues, en el año 2021 con ese paciente que ya tenía 53 años, que era corredor de 1 hora diaria 3 veces a la semana, corredor por el monte o encima. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, estamos en un curso de artroplastia de tobillo, pues le pusimos una prótesis de tobillo, obviamente. Entonces, nada, el día anterior hablo con la doctora Bargiela y le digo, por favor, Paula, pásame la técnica de esto, que yo no he visto nada en mi vida. Y nada, pues 80 carillas después, 40 ellas de fijador externo, ahí que nos fuimos y nosotros, bueno, pues en Coruña, para bien o para mal, nos gusta ser distintos y nosotros nos fuimos por un abordaje lateral. Ahí están la doctora Bargiela y la doctora Santás y bueno, nada, eso, un primer tiempo nosotros hicimos la osteotomía de peroné y la alineación y la fijación externa con ese sistema que es de Zimmer, que es una prótesis de 2 componentes. Y en ese tercer tiempo, pues nada, la síntesis del peroné y la retirada del fijador externo. Nuestro paciente, bueno, aquí vemos que este es el abordaje, hicimos transfibular. Y nada, nuestro paciente la verdad que evolucionó bien. A los 3 días del posoperatorio se le dio de alta con una férula de yeso y en descarga absoluta. A las 2 semanas empezó la movilización y no fue hasta las 6 semanas cuando nosotros empezamos la carga parcial con ayuda de un cam walker. Y a día de hoy, que fue la última consulta, a los 3 meses, pues el paciente está deambulando sin dolor y a seguimiento por rehabilitación. Esta es la radiografía a las 2 semanas. Esta es a las 6 semanas. Y esta última, pues a los 3 meses. Como conclusiones, pues decir que, bueno, que esa indicación de artroplastia de tobillo ha de ser individualizada, que cada vez las artroplasias en pacientes se están realizando en pacientes más jóvenes y con mayores demandas funcionales y que la importancia pues, del estado de las articulaciones adyacentes a la hora de decidir entre un tipo de tratamiento u otro. No sé.
¿Alguna pregunta? Hombre, ¿Cómo? A lo largo de la quiero decir, no seáis paternalistas. Somos médicos, ¿vale? Quiero decir, bueno, yo quiero decir que todos sabemos lo que tenemos que decirle a los pacientes cuando se ponen prótesis de tobillo, de rodilla y de todo, evidentemente. A este paciente, de hecho, se le llamó dos veces después de haber... Nosotros podéis haber visto nuestras evoluciones. Los cirujanos de pie y tobillo, como comentábamos, a veces ves al paciente 3 veces y 3 veces cambias de opinión. Nosotros tenemos unas consultas no muy voluminosas, como veis algunos, que veis 40 o así, y les dedicamos una media de 20 minutos, a veces de 30 minutos, y varias veces, y se les intenta convencer y todo eso. Bueno, después iba a preguntarlo así. Me parece que la charla, después de todo, que me ha encantado la charla de Noelia, yo creo que hay que individualizar cada paciente, hay que buscar las expectativas, y el paciente ideal es aquel que tiene unas circunstancias psicosociales y personales adecuadas. Si encuentras ese paciente ideal, todo lo que le hagas le va a ir bien. Yo creo que el paciente ideal es ese, y entonces hay que dedicarle mucho tiempo a hablar con ellos, que ellos tengan confianza en ti y tú en ellos, y que vayan a ser cumplidores. Y luego las complicaciones, pues que sea lo que Dios quiera y lo que nosotros no queremos, evidentemente. Este paciente yo creo que además, mucho. Y este paciente se llegó a llamar incluso hasta 2 o 3 ocasiones después de haber firmado los consentimientos y de ponerse en lista de espera para explicársele otra vez cuáles eran las expectativas de la prótesis de tobillo y el hecho de que igual que seguramente va a tener que cambiar de tipo de deporte o actividad física que hacía el paciente. Bueno, y los consentimientos que damos, como dais todos vosotros, damos los de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Tobillo, están muy bien explicados, no son los de las otras sociedades. Vienen muy bien las complicaciones, viene ahí escrito, vienen muchas cosas. Quiero decir, son consentimientos. Yo personalmente se los mando leer y así, entonces yo creo que están muy bien explicados. Yo creo que el paciente a veces dice que no se entera, pero lo lleva todo muy bien explicado en general. Otra cosa es que, bueno, cada uno tiene sus expectativas y los cirujanos igual. Que conste que pensé que ya era más joven, ya. O sea, cuando llegó a las consultas tenía 43, pero de ahí hasta... Estuvimos ahí. Hombre, la situación ha cambiado, las personas cambian, ¿no? La sociedad actual ha cambiado mucho. A raíz de esto, le quería preguntar al doctor Pablo Retana, que las gráficas que has puesto aquí de los nórdicos, que son muy serios, ¿tú cuál crees que es la causa por qué están poniendo menos prótesis? Y también, bueno, bajaba todo, pero sobre todo las prótesis, ¿por qué? Si tienen cada vez más experiencia y en teoría menos complicaciones, ¿por qué crees que están bajando? Bueno, razones, no sé si yo no me he leído el razones hay varias. Primero, las fracturas de tobillo cada vez se tratan mejor. Antes, pues no se tenía en cuenta el maleolo posterior, se era más condescendiente. Ahora, posiblemente, si un día en sesión clínica se ve una fractura mal operada, se reopera. Sí. Cuando yo era joven, decías, bueno, no ha quedado muy bien, y se dejaba. Sí. Esta es una razón. Otra razón importante es que en los países nórdicos hay mucha artritis reumatoide, y la artritis reumatoide está disminuyendo con los medicamentos que se están dando. Yo diría que estas son las 2 razones principales. Ya veo que soy mayor porque pensaba lo mismo, ya me lo he dicho lo mismo. Porque sí, pensaba lo mismo. Porque es, bueno, y yo no sé, también me hago una reflexión ahora mismo, en todos los hospitales nuestros ahora, lo que dices tú, que cada vez se operan mejor las fracturas de tobillo, pero cada vez tenemos más precipitados e intentos de suicidio que hacen que las fracturas no son de tobillo, ya son de pilón. Entonces esas ya no entran para hacer una prótesis de tobillo. Entonces se hacen más artrodesis, porque esos ya quedan rígidos y ya se hacen más artrodesis. Por eso yo creo, estamos viéndolo ahora, ¿no?, que hay más suicidios, que tenemos, por ejemplo, accidentes de tráfico o fracturas tratadas conservadoramente. Entonces, para mí esa es la explicación, puede ser. Uh-huh. O una que pienso yo, no sé, si pensáis otra cosa por ahí. Ya habías preguntado antes. Nosotros, bueno, en primer lugar, porque nosotros siempre traemos a un cirujano que tengamos de mano.
Las primeras prótesis nos las puso Jordi Asunción y él hacía el abordaje anterior. Pero luego después, pues siempre traemos a los mejores y empezamos a ver las laterales. Ya lo dicen los artículos que no hay diferencia significativa. A mí la ventaja, nosotras estábamos, como veis ahí, sentadas, que nos gusta mucho operar sentadas. Y luego tienes un abordaje que lo ves muy bien, fijo, no se mueve nada. Y luego el problema, la herida, lo tratamos bien, pero sobre todo tenemos pánico a la infección y creemos que la barrera del peroné, a mí el abordaje anterior me da un pánico terrible. Segundo, y después el abordaje lateral es que es el que tenemos natural de toda la vida cuando hacemos fracturas de tobillo. Entonces nos parece, luego las artrodesis también las hacemos por vía lateral, con lo cual si eso hay que artrodesarla ya tenemos la vía hecha. Entonces pensamos, quiero decir, hay una serie de desventajas y pesaron más las ventajas teóricas que dicen que tiene. Es más laborioso, pero bueno, cuando en nuestra inexperiencia. También es verdad que las prótesis que habíamos visto al principio son más de gente experimentada, que no son tan guiadas, y nosotros, como tenemos menos experiencia, lo colocamos, seguimos los pasos exactamente igual y ya no movemos nada. Entonces me parece que es para gente poco experimentada es mejor, y eso es porque lo decidimos así. Bueno, yo conozco al que diseñó la prótesis, porque esta prótesis la diseñó Luchon, que igual os suena, que él hace mucho pie diabético. Y yo cuando estuve en el año 2002 con Meyerson, él estaba en el mismo equipo. Y entonces él siempre decía que no quería poner prótesis por vía anterior porque consideraba que la vía de acceso no era adecuada y que estaba pensando en hacer una prótesis para colocar por vía lateral. Y empezó a trabajar en esto, y yo le vi cómo hacía pues todos los montajes estos, cómo lo hacía en el cadáver, hasta que sacó esta prótesis no hace mucho. La ha sacado, no sé, ¿qué llevará? 5 años en el mercado, 6, no, por ahí. Bueno, después presentamos unos casos que en el 2018 pusimos, y ya llevaba Vilarrico poniendo unas cuantas. Bueno, todo tiene sus. Después en esa veréis, evidentemente hay que poner una placa de peroné. Después, cuando estás todo cansado, te pone la placa. No es tanto, pero bueno, a nosotros nos resulta más fácil. Lo otro me parece más. No tenemos tanta experiencia como para hacerlas sin ser tan guiado. Nada más, pero bueno, con el tiempo todo llegará. Es que puede ser una buena solución. Y luego, bueno, esperemos que como estamos operando mejor las prótesis las fracturas trimaleolares las hagamos mejor. En las últimas webinars que han habido de nuestra sociedad, tenemos problemas, que ya lo voy diciendo, con los abordajes de pie y tobillo. Y ahora, con los posterolaterales, que hacemos muchos abordajes, yo no sé cómo vamos a abordar, si tenemos que poner prótesis más adelante o hacer artrodesis. Hay gente que ya se está pasando solo al posterior, porque estamos haciendo mucha variación. Entonces, con tanta cicatriz, a mí me da miedo. Yo cuando veo una cicatriz anterior, pues ya entro en pánico siempre. No sé por qué, me han educado así y tengo miedo. No sé. ¿Algún caso más que... Estos son rápidos, ¿eh? Espera, que yo tengo uno ya. Este pen es de... No sé. Este, ¿no? Sí, sí, seguridad. A ver, búscalo por ahí, ya no sé abrir eso. ¿Dónde está el ratoncito? Ay, este no es. Bueno, ya que no está. A ver. Sí, el de casos tiene que ser más altas. Sí. El de abajo, casos. Bueno, yo soy Natalia y bueno, él es Alfonso, somos también residentes de Coruña y bueno, así de una manera muy breve os vamos a poner otros 3 casos de nuestro hospital, de la doctora Sontás, la doctora Bargiela y la doctora Coucheiro. El primero es una
paciente mujer de 70 años de edad que consulta en las consultas externas de trauma por dolor de tobillo derecho y refiere pues un esguince hace muchos años del cual tampoco tenemos ningún tipo de información y no sabemos nada. Como antecedentes personales tiene una gonartrosis y en la exploración pues vemos que es una paciente con sobrepeso, que tiene unos pies y unos calcáneos neutros y unos tobillos con buena alineación, una movilidad simétrica respecto al contralateral y una dorsiflexión de -5 grados. Vemos estas radiografías en carga, no tenemos radiografías de tobillo en este momento y se decide, bueno, es un caso antiguo, tampoco hay mucha información, se decide una cirugía en abril del 2014, donde el protocolo postquirúrgico pues son 3 semanas con bota de yeso, una movilización en descarga y can walker con carga progresiva. A las 6 semanas se indica la retirada progresiva de la ortesis y muletas. Empieza la fisio 2 meses y medio después de la cirugía. A los 3 meses se observa una flexión dorsal de entre 5 y 10 grados y una flexión plantar de 20 grados. Este es el control posoperatorio ya que tenemos de esta paciente con la prótesis de tobillo. 8 años después, pues continúa con muy buena movilidad y solicita lista de espera ahora para la prótesis de rodilla por aquella gonartrosis que teníamos al inicio. Este otro de los pacientes es una mujer de 64 años que tuviera como antecedente una fractura en el tobillo derecho y ya se le quita el material hace unos 10 años más o menos y que acuda con las consultas pues por importante dolor y alteración funcional a nivel del tobillo. No tiene ninguna alteración de los ejes y tiene una buena movilidad, ¿vale? Sin datos de inestabilidad. Esta es la radiografía de la paciente donde vemos la artrosis, ¿de acuerdo? Vale, perdón. Como os comentó antes mi R pequeño Antúnez, hacemos el abordaje lateral con osteotomía del peroné, ¿de acuerdo? Y este fue el resultado de la artroplastia. Y este es el otro paciente que tenemos, que es también una mujer de 74 años, que no tiene ningún antecedente en particular, que no recuerda ningún antecedente traumático previo, pero sí que tiene un dolor en el tobillo al caminar, del tobillo izquierdo, en el derecho, pero tiene una vida activa, hace yoga, hace natación, ¿vale? La exploración pues tiene una buena alineación, no tiene dolor y tiene una serie de datos de alteraciones del pie, pero que no tienen mayor importancia para el tema que nos trata. Esta es la imagen de las radiografías en carga, ¿de acuerdo? Su imagen lateral, donde vemos la artrosis tan importante a nivel de la tibia astragalina. Se decide hacerle el TAC que comentaba la doctora Santas de espera para tomar decisiones, se valora, ¿de acuerdo? Y se decide hacer la misma técnica que en los anteriores, con una osteotomía del peroné y la implantación de la artroplastia. El protocolo posquirúrgico en estos pacientes seguimos siempre el mismo, que es una férula 2 semanas, ¿de acuerdo? Movilidad pasiva a partir de esas 2 semanas y se coloca un can walker de descarga. Al mes se empieza con carga progresiva con la ortesis y 2 bastones. La ortesis la empezó a usar fuera de casa durante unos 5 meses y actualmente está con muy buena tolerancia y sin dolor, ¿vale? Y ahora pues empieza con el dolor en el pie contralateral, que a ver si la evolución pues es tan buena y nos planteamos hacerle también la artroplastia en ese tobillo. Eso dije, no, pero del otro pie, este es el otro. Que mejoró del dolor, perdón, leí mal. Bueno, este último paciente, había una colación de la pregunta, el TAC de este paciente lo habíamos pedido porque, pues no sé si es astrágalo, yo pedí el TAC porque ese astrágalo la verdad es que me tenía muy mala pinta, pensé que tenía una necrosis el astrágalo. Entonces, ella ya tenía un dolor leve en la subastragalina. Y ahí con ese, yo le enseñé a Vilarrico y dijo que se podía poner, pero ese astrágalo me parecía que tenía poco stock óseo, por eso se quedó ese componente tan volcado hacia adelante. Esta paciente se operó en febrero del 2018, lo seguí yo durante 6 meses y luego le dije que viniese al año, pero apareció la pandemia y la llamé antes de ayer porque no aparecía.
me perdí el nombre, no aparecía, la llamé y me dice que está tan bien que, bueno, pues que no le duele ese pie, y el otro además me recalca que la ha mejorado. Bueno, esto tiene más anécdotas. Es igual, es mejor no, es que no es mejor no. Y nada más, no. Es que intentaron convencerla de que no se operase de este tobillo porque iba a quedar muy mal, con una dismetría muy importante. Y en cambio que sí que se operase la estraga escofoidea del otro lado. Y bueno, la paciente está contenta, hace su yoga, su pilates y tiene 74 años, evidentemente. Bueno, ahora 77. Pero la gente de 77 años ahora pues es otra. Hemos aprendido mucho en esta jornada, gracias a todos los ponentes, al doctor Fernández Retana. Desde luego, gracias a Remeco, porque sabéis que es quien ha hecho posible que hoy nos reuniéramos aquí todos una vez más. Y bueno, deciros que las personas que formáis parte de la llamada Sogapito, que no sé si tiene entidad o no, deciros que tengo una cierta envidia que no existan dentro de la Sogacot grupos también encajados como es el vuestro, y que tenéis creo que una colaboración y una comunicación excelente. Yo desde luego que me gustaría que hubiera más grupos. Y ya un poco en plan propaganda Sogacot, sabéis que Rafa Otero va a hacer este 25 de marzo la primera sesión que se va a emitir para que todos los residentes la podáis ver desde vuestros servicios online, ¿vale? Y os animo a que arregléis todos vuestros aparatos para que lo podamos hacer desde todos los centros, desde los que hay residentes, y mucha gente que no tiene residentes en sus hospitales también están interesados en no perder esa docencia continua a través de las sesiones, ¿no? Que seguiremos un poco trabajando para hacer futuras reuniones de este tipo, para que aprendamos más y que después también pues nos podamos tomar unas copas juntos, ¿eh? O sea que gracias a todos.